Futuro, dijimos cuando arrancamos que íbamos a hablar de muchísimas cosas, vamos a escuchar buena música, hoy le toca las pelotas, y vamos a hablar de política nacional en este caso, porque se anunció ayer el cierre de Vialidad Nacional, lo anunció el gobierno nacional, en el marco de una política ya que lleva 2 años, de un gobierno que ha decidido no hacer obra pública vinculada con las rutas, las autopistas. En algún punto el cierre de Vialidad es coherente con lo que fue la política de desfinanciamiento del gobierno de Javier Milei. Y vamos a estar charlando ahora mismo con Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Graciela, bienvenida a la tarde de La Patriada y Somos Cítrica. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, arranquemos por ahí. ¿Qué opinás de la decisión del gobierno de cerrar Vialidad? No, repudio total a la decisión que han tomado, porque aparte, la verdad que no hay ningún argumento válido para esta decisión, ¿no es cierto? Simplemente dejar al pueblo argentino sin rutas y los pueblos totalmente incomunicados, porque va a haber zonas que, ¿quién va a atender las rutas si no es Vialidad? O en un caso de una emergencia, como hemos salido en Bahía, en Zárate, o en caso de una luz, o en caso de otro tipo de medidas, o el tema del despeje de nieve. O sea, la verdad que es un ataque inentendible de nuestra parte, por supuesto, y además que está basado en un informe falso del Ministerio de Sturzenegger que el señor Tamer hizo de Vialidad Nacional, que es totalmente falso, ¿no? Todo lo que dice ahí es mentira. Porque, ¿cuáles son los argumentos para por ejemplo, dice que hay un 30% de personal operativo y un 70% de administrativo, si es al revés. El 30% tenés de administrativo y en el 70% restante tenés de operativos directos e indirectos que también forman parte del mantenimiento de las rutas. Entiendo que trabajan además, esto que vos describías, muchísima gente, algo así como 5.000 empleados. ¿Y qué pasaría? 5.200. ¿Y qué pasaría con ellos? No, nosotros calculamos en nuestra reestructuración que establece el decreto, este nefasto decreto que firmó Milei, que en breve los compañeros, como ya se venía rumoreando antes de la salida del decreto, se iba a indemnizar al personal contratado, porque por nuestro convenio así lo dice, y al personal permanente se le pasa 1 año a disponibilidad y cobrando solo el sueldo básico, que el sueldo básico es una parte muy chiquita del total del salario porque tenemos varios adicionales nosotros. Decía al comienzo, corregime si estoy equivocado, que en algún sentido es coherente esta decisión con lo que fue la política hasta acá, relacionada con los caminos, con las rutas, con el mantenimiento de las mismas, porque entiendo que el financiamiento ha sido prácticamente nulo desde que gobierna Javier Milei. Y sí, porque nosotros ya denunciamos el año pasado, de hecho hemos denunciado penalmente a Guberman, que está en el Ministerio de Trabajo, que es quien debe disponer de los fondos y su distribución. Hemos hecho una denuncia penal por mal desempeño de funcionario público, por haber retenido del impuesto a combustible, que todo aquel que tiene un vehículo paga cada vez que carga o llena el tanque. Ha retenido los fondos y el año pasado, solo del año 2024, estamos hablando de 350.000 millones de pesos. Entonces, ¿Qué es plata que se retiene, pero que tiene ya una finalidad asignada? Sí, claro, porque es un fideicomiso que se creó justamente en el 2001 con una pelea que tuvimos por un decreto que sacó de la Rúa que hacía de Vialidad un ente residual. Bueno, esa pelea la ganamos y para ganar esa pelea nosotros como organización firmamos un acta y se creaba justamente un impuesto al combustible para las obras. Después se fue distribuyendo, ¿no? De ese impuesto que ingresa del combustible, del total del impuesto, Vialidad le corresponde un 14% y un 10%, creo, si mal no recuerdo, a las provincias. Escuchaba por ahí, leí por ahí, que alguien decía que por cada peso de mantenimiento que no se gasta, luego, cuando esa ruta, ese camino,
pierde vida útil, el gasto para luego volver a la calidad necesaria que debe tener un camino, Sí. se quintuplica el costo. ¿Es así? ¿Entendí bien? Sí, claro, porque tenés que hacer un trabajo mucho más profundo, ¿no es cierto? Si vos vas manteniendo el camino al principio cuando se va deteriorando, bueno, lo podés llegar a mantener unos años, ¿no es cierto? Y con un menor costo para el Estado también. Lo que pasa que al desfinanciarte, lo que antes estaba mal, ahora está mucho peor. En este año y medio está mucho peor, ¿no es cierto? Vos calculás que estamos hablando casi un 70% de nuestra red está en estado regular o malo. Y se ha agravado, más allá de que podían faltar obras, yo no digo que no, pero se ha agravado en este año y medio. ¿Ese 70% de dónde surge, que acabas de decir? El 70% de, bueno, lo que se ve como está, de estudios que tiene Vialidad, que determinan en qué estado está mira. el camino, ¿no? Uno de los La propia Vialidad lo hace. Está bien. Uno de los argumentos del gobierno es que tienen que ser los privados los que hagan las rutas, los caminos. ¿Eso ocurre en algún lugar, digamos? ¿Hay alguna experiencia de otro país que podría ser exitosa? Mira, acá nosotros tenemos todo lo que es obra importante, nueva, digamos, las hacen los privados, no las hacemos nosotros. Ya las hacen los privados. No, digo con financiamiento privado. No, y acá, bueno, acá se intentó, el gobierno de Macri había intentado la famosa PPP con un financiamiento privado que nos costaba 5 veces lo que valía el kilómetro de la red. ¿Y eso quedó en nada? Digamos, ni siquiera sirvió para hacer ruta. Eso se dio de baja. Habían hecho, desde que habían determinado esto, creo que algo de 4 kilómetros, una barrabasada, la verdad, nada. Fue un fracaso total, como fue un fracaso en el mundo, porque esto fue un fracaso en el mundo. Además, vos tenés un tema. El privado, ¿dónde va a atender con fondos propios? Te tiene que poner un peaje. Claro. Y en las rutas argentinas, si vos tenés un caudal vehicular de 200, 300 autos por día, ¿cuánto tenés que cobrar el peaje para poder mantener las rutas? Claro. Es imposible. Por eso Vialidad estuvo preparando, iban a licitar, que ahora aparentemente por lo que dijo Sturzenegger se va a hacer 9.000 y pico de kilómetros, que algunos ya están concesionados y se ampliaba a algo de 2.100 kilómetros, ¿sí? Pero son donde pasan un montón de autos por día. O sea que tienen la inversión, tienen recuperación y pueden seguir invirtiendo. Ahora, en el resto de las rutas argentinas eso es imposible. Esto te puede pasar en los accesos, claro. Por ahí en alguna ruta como la 7, como la 9, donde tenés un gran paso de camiones por la productividad argentina, y ahí podría ser, pero la verdad es un disparate. Graciela Aleñá, te agradezco mucho por tu paso por Mover al Futuro. Te mando un abrazo y gracias a ustedes. Hablamos sobre el desfinanciamiento, el ajuste en Vialidad y la determinación en el día de ayer, se conoció la noticia del cierre del organismo específico. Vamos a tanda o tema musical, las pelotas, seguimos y ya volvemos tal vez con una siguiente entrevista.